Entonces, el tema de la clase de hoy, enfisema pulmonar. Ya esta definición, esta palabra, ¿cierto? Este concepto, esta idea, lo habíamos revisado, si recordamos, en el contexto del estudio de los volúmenes y las capacidades pulmonares. Específicamente cuando hablamos, ¿cierto?, de volumen de reserva expiratoria, el VRE, recordamos volumen de reserva expiratoria, definimos el volumen de reserva expiratoria y dijimos que el volumen de reserva expiratoria, cuando hubiese una destrucción de la elasticidad pulmonar, iba a estar disminuido, ¿cierto? Recordamos. Y también lo repetimos, el concepto, la idea, cuando revisamos la capacidad funcional residual. Recordamos, ¿cierto?, que dijimos que la capacidad funcional residual iba a estar aumentada cuando hayan situaciones que condicionaran destrucción de la elasticidad pulmonar, como en el enfisema. Entonces ya habíamos comenzado a revisar la palabra, la idea, el concepto, y ahora lo vamos a terminar, ¿cierto?, de definir. Entonces, enfisema lo conocemos como, y lo definimos como el estado patológico que se caracteriza por la dilatación permanente de los espacios aéreos distales, más allá del bronquio terminal. Recordamos, cuando analizamos la anatomía de la vía respiratoria, el recuento fisiológico, anatomofisiológico de la vía respiratoria, hablamos del ácino pulmonar como la unidad anatomofuncional respiratoria, el ácino pulmonar. Y dijimos que el ácino está compuesto por el bronquio terminal y los bronquiolos respiratorios de primero, segundo y tercer orden, los canales y los sacos alveolares. Y a la vez dijimos que los alveolos eran muy importantes, ¿cierto?, la estructura alveolar, porque es ahí donde sucede el intercambio gaseoso. Entonces, enfisema es el estado patológico que se caracteriza por la dilatación permanente de los espacios aéreos distales, más allá del bronquio terminal, con ruptura de las paredes alveolares. Es decir, si hay una ruptura de las paredes alveolares, inmediatamente nos hacemos la idea que algo potencialmente grave le podría suceder al paciente, a la persona. Paredes alveolares, recordamos que los alveolos son estructuras muy importantes porque es ahí donde sucede el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué causas o qué situaciones nos pueden condicionar el desarrollo de un enfisema, cuya característica principal será la ruptura de las paredes alveolares? Número 1, el tabaco, entendiendo como tabaco el tabaquismo crónico, ¿cierto? No estamos haciendo una salvedad en relación al tabaquico social, sino que al tabaquismo crónico, ¿cierto? Al fumador empedernido. Número 2, asma bronquial no tratada o mal tratada. Y número 3, como secuela de una TBC pulmonar. La secuela de una tuberculosis pulmonar puede condicionar rupturas de nuestras estructuras alveolares y desarrollo de un enfisema. El asma bronquial no tratada o mal tratada también puede condicionar la ruptura de nuestras paredes alveolares con el desarrollo de un enfisema. Y el tabaquismo crónico también puede condicionar la ruptura de nuestras paredes alveolares con desarrollo de un enfisema pulmonar. Tabaquismo crónico, asma bronquial no tratada o mal tratada y como secuela de una tuberculosis pulmonar. Todas estas causas pueden condicionar la ruptura de las paredes alveolares y con la consiguiente desarrollo de un enfisema pulmonar. Patogenia del enfisema pulmonar muy interesante, ¿cierto? Recordamos que en nuestro organismo hay un balance entre las proteasas y antiproteasas a nivel pulmonar. Entonces hay un balance en nuestro organismo desde el punto de vista fisiológico entre las proteasas y antiproteasas a nivel pulmonar. Cuando se produce un desbalance entre
estas estructuras, proteasas y antiproteasas a nivel pulmonar, podría esto condicionar una causa, ¿cierto? O un mecanismo probable del enfisema pulmonar. Entonces, normalmente nuestro organismo está liberando enzimas denominadas proteolíticas. Enzimas proteolíticas son aquellas enzimas capaces de destruir tejidos, ¿cierto? Una proteólisis, de destruir tejidos. Entonces, normalmente, y en forma habitual, nuestro organismo libera enzimas proteolíticas denominadas elastasas. Entonces, nuestro organismo normalmente, ¿cierto? Y en forma habitual, periódica, está liberando enzimas proteolíticas como las elastasas. Estas enzimas proteolíticas, elastasas, destruirían la elasticidad pulmonar, si no fuera porque además en nuestro organismo existen algunas globulinas que son sus inhibidores naturales, como por ejemplo la alfa-1 antitripsina, que es un inhibidor natural de la elastasa. Entonces nuestro organismo está liberando enzimas proteolíticas como las elastasas, y estas enzimas destruirían fácilmente nuestra estructura pulmonar. Sin embargo, afortunadamente también en nuestro organismo, ¿cierto?, existen globulinas que serán las inhibidoras naturales, ¿cierto?, de las elastasas, como la alfa-1 antitripsina, que es el inhibidor natural de las elastasas. Lamentablemente, ¿cierto?, hacemos el alcance que hay personas, una corta edad, fallecen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen déficit de alfa-1 antitripsina. No tienen, ¿cierto? Alfa-1 antitripsina, o la tienen en muy escasa cantidad. Por lo tanto, su organismo va a seguir elaborando elastasas, y estas elastasas destruyen la elasticidad pulmonar por cuanto no tienen su inhibidor natural, lamentablemente, ¿cierto? Entendemos lo que va a suceder ahí. Las elastasas seguirán destruyendo la elasticidad pulmonar. La persona, ¿cierto?, que tenga o que esté en esta condición va a desencadenar claramente situaciones de disnea, hipoxia, ¿cierto?, situaciones dramáticas de falta de aire, porque no tendrá su inhibidor natural, ¿cierto? Por lo tanto, el pronóstico no es bueno de entrada, ¿cierto? Esos pequeñitos tienen una expectativa de vida corta, claramente, porque no tienen el inhibidor natural de las elastasas, que es el alfa-1 antitripsina. La ingeniería genética está trabajando, ¿cierto?, en el tema, y está en la idea de generar claramente alfa-1 antitripsina artificial, ¿cierto? Básicamente para administrársela a aquellos pacientes, a aquellas personas que tengan un déficit, y con esto claramente mejorar su calidad y expectativas de vida. Entonces, las proteasas que normalmente se liberan en nuestro organismo destruirían nuestra elasticidad pulmonar. Pero afortunadamente en nuestro organismo también se encuentran las globulinas, que son inhibidores naturales del alfa-1 antitripsina, de la elastasa, perdón, denominadas alfa-1 antitripsina, y que son inhibidores naturales de las elastasas. Por lo tanto, hay un balance entre las elastasas y la alfa-1 antitripsina. Cuando este balance, ¿cierto?, eventualmente se altera, ¿cierto? Cuando este balance se altera, perdón, y prevalece las elastasas por sobre la acción de la alfa-1 antitripsina, será mecanismo patogénico del desarrollo de un enfisema pulmonar. Hay una, eventualmente, variedad de enfisema, ¿cierto? Una clasificación de enfisema sin obstrucción de las vías aéreas, pero con retención aérea, con obstrucción de las vías aéreas, con retención aérea, obstrucción reversible, ¿cierto? Irreversible, en periodos avanzados, sin enfermedad bronquial orgánica, con enfermedad bronquial orgánica, y tenemos el enfisema congénito. Muy interesante, ¿cierto? Considerar que existe el enfisema congénito, pero muy habitualmente nos encontraremos, ¿cierto?, con el enfisema adquirido, que se desencadena por lo que hemos conversado, esta patogenia, y en el contexto de una secuela de tuberculosis,
el asma bronquial y el tabaquismo crónico. Entonces tenemos una subclasificación del enfisema sin obstrucción de las vías aéreas, sin retención aérea, con obstrucción de las vías aéreas, con retención aérea, obstrucción reversible, irreversible, con enfermedad bronquial orgánica, sin enfermedad bronquial orgánica, y recordamos también que podemos encontrar el enfisema congénito y muy habitualmente, ¿cierto?, el enfisema adquirido. Clasificamos los enfisemas, clasificación del enfisema, los clasificamos en relación a la topografía del ácino pulmonar. Entonces la clasificación del enfisema está basada en la topografía, en la localización, en la anatomía del ácino pulmonar, que recordamos está compuesto por los bronquiolos respiratorios de primero, segundo y tercer orden, los canales y los sacos alveolares, ¿cierto? Entonces tenemos el enfisema, tomando en consideración este criterio, diferenciamos el enfisema centra-acinar, enfisema centra-acinar. En este tipo de enfisema se compromete la porción del ácino próxima a los bronquiolos respiratorios. Entonces tenemos el enfisema centra-acinar y en este tipo de enfisemas se compromete la porción del ácino próxima a los bronquiolos respiratorios. Enfisema centra-acinar. Tenemos también un enfisema pana-acinar y es cuando todos los componentes del ácido están comprometidos. Enfisema pana-acinar es cuando todos los componentes del ácido pulmonar están comprometidos, ¿cierto? Bronquiolos, respiratorio, primero, segundo y tercer orden, canales y sacos alveolares. Y el enfisema distal es cuando se destruye solo la parte distal de los ácidos, es decir, los sacos y ductos alveolares. Entonces, en el área de la medicina, ¿cierto? En nuestra práctica clínica, diferenciamos el enfisema centra-acinar. En este tipo de enfisema, recordamos, se compromete la porción del ácido próxima a los bronquiolos respiratorios. Enfisema centra-acinar. Enfisema pana-acinar, que es cuando todos los componentes del ácido están comprometidos. No tan solo, ¿cierto?, las estructuras bronquiales, sino que además los bronquiolos, ¿cierto? Toda la estructura del ácido están comprometidas. Y en el enfisema distal, que es cuando se destruye solo la parte distal de los ácidos, es decir, los sacos y ductos alveolares. Entonces diferenciamos un enfisema centra-acinar, un enfisema pan-acinar y un enfisema distal, pero indistintamente, ¿cierto?, de la ubicación anatomotopográfica del enfisema, siempre va a quedar en evidencia una destrucción de las estructuras alveolares, junto con los bronquios, separados de los bronquios, pero siempre en el contexto del enfisema se va a presentar una destrucción de las estructuras alveolares. Profesor, ¿Sí, sí? ¿podría regresar un poquito? No entendí si puede ser sin obstrucción de las vías aéreas, sin retención aérea, y la otra es sin obstrucción aérea con retención Con aérea. retención, claro. No, con destrucción, sin obstrucción y sin retención, y con obstrucción y con retención. Ah, entiendo, ya. Sin Sí, obstrucción de las vías aéreas y sin retención, ¿cierto? Puede haber obstrucción pero sin retención, y con obstrucción de las vías aéreas pero con retención aérea también. Y ahí se empieza, claro, que es la más habitual, ¿cierto? Con obstrucción de las vías aéreas, retención aérea y claramente una obstrucción reversible, irreversible, ¿cierto? Sin enfermedad bronquial adquirida o congénita. Gracias, profe. No, por favor, indistintamente, ¿cierto?, del tipo de enfisema, si es que es centracinar, panacinar o distal, siempre vamos a observar una destrucción de la estructura alveolar, ¿cierto? En algunas más, en otras menos, ¿cierto? Si es que es panacinar, si es que es distal, a diferencia del centracinar, pero siempre va a haber un compromiso y una destrucción, ¿cierto?, de la
estructura de la elasticidad alveolar, porque todo lleva el nombre de enfisema, y en rigor enfisema, si analizamos solamente el concepto, ¿cierto?, de destrucción de las estructuras alveolares, indistintamente, ¿cierto?, la topografía o anatomía que esta estructura tenga en nuestra clasificación. Cuadro clínico del enfisema pulmonar muy interesante, ¿cierto? Porque la mayoría de los pacientes presentará una larga etapa asintomática. Una larga etapa asintomática presentará el paciente con enfisema pulmonar. Y el síntoma más característico del enfisema será la disnea, la sensación de ahogo, la falta de aire, la falta penosa de aire, con un aumento paulatino y progresivo de esta disnea. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es el síntoma, la manifestación clínica más característica del enfisema pulmonar? No es la tos, es la disnea. La disnea, que es la falta de aire, ¿cierto? La falta penosa de aire con un aumento paulatino y progresivo de esta disnea, por ende esta falta de aire es el síntoma más característico y la manifestación más específica, ¿cierto?, del enfisema pulmonar. No es la tos, algunas veces ustedes responden la tos en sus evaluaciones, no es la tos y expectoración también es frecuente, pero el síntoma más característico será la disnea, la falta de aire. Hacemos el alcance, ya que estamos hablando de disnea, ¿cierto?, que también nombramos disnea, este síntoma también lo nombramos en el paciente con tuberculosis, recordamos, pero el mecanismo es otro cuando el bacilo de Koch carcome orada, ¿cierto?, eventualmente el parénquima pulmonar y destruye con estos millones de ácidos y lobulillos anatómicos, pero el mecanismo es distinto, ¿cierto? Hablamos también de disnea cuando hablamos del derrame pleural. Hoy día hablamos de derrame pleural, lo vamos a hablar más tarde y el viernes con sus compañeros, ¿cierto? Y la disnea en el contexto del derrame se produce porque el líquido de la cavidad pleural comprime el parénquima pulmonar. También tiene disnea, pero es otro el mecanismo. Hablamos de disnea también en la neumopatía, ¿cierto? El paciente también puede presentar ahogo en la neumopatía. Estamos hablando de disnea también ahora en el contexto del enfisema pulmonar. Hablaremos de disnea también en algunas semanas más cuando enfoquemos enfermedades del sistema cardiovascular, isquemia, infartos, entre otros. Es decir, la disnea es un síntoma muy común en nuestra práctica profesional, ¿cierto? Por lo tanto, no tan solamente hay que saber que el paciente se ahoga, sino que por qué se ahoga, ¿cierto? En las diferentes enfermedades que hemos revisado durante estas semanas. Entonces, el síntoma más característico entonces es la disnea, que aumenta en forma paulatina y progresiva. ¿Sí, sí, claro? Consulta, decir asino pulmonar es lo mismo que decir neumocito. Claro, por Sí, supuesto, muy bien ok. esa observación, excelente la observación, claro que sí, excelente, muy bien. Claro que el neumocito es como la estructura celular, ¿cierto? Pero claramente sí, es el mismo ejercicio, el intercambio gaseoso, todo aquello. Sí, me parece muy bien la observación, por supuesto que sí. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es el síntoma más característico, el síntoma cardinal de un paciente con enfisema pulmonar? Es la disnea, la cual va aumentando en forma progresiva y paulatina conforme se siguen destruyendo, ¿cierto?, eventualmente las estructuras alveolares. Mientras más estructuras alveolares se destruyan, ¿cierto?, mientras más ácidos, mientras más neumocitos, mientras más lobulillos se destruyan, claramente esta disnea va a ir en franco aumento. Entonces la disnea aumenta en forma progresiva y paulatina. A la disnea podemos en el tiempo sumar la presencia de tos y expectoración, ¿cierto? Es decir, una bronquitis crónica. Pero el síntoma más característico y cardinal del enfisema es la disnea. Y esta hipoxemia, disminución del oxígeno en sangre, que en un comienzo aparece solo durante el ejercicio, paulatinamente se hace más permanente, ¿cierto? E incluso en etapas avanzadas se agrega retención de CO2. Entonces, la hipoxemia, disminución de oxígeno en sangre, es en un comienzo o aparece en un comienzo durante el ejercicio,
pero posteriormente se hace permanente y en etapas avanzadas se agrega retención de CO2, una hipercapnia. Tenemos una clase de insuficiencia respiratoria donde vamos a analizar las principales manifestaciones de la hipoxemia desde el punto de vista clínico, de la hipoxemia y la hipercapnia. Entonces la hipoxemia en un comienzo aparece solo durante el ejercicio y posteriormente, ¿cierto? En etapas avanzadas se agrega retención de CO2. Es decir, la persona cada vez va perdiendo autovalencia, primero en el ejercicio, después a menores trayectos se comienza a cansar, hasta que en algún momento, ¿cierto? En el desplazamiento de metros, ¿cierto? Muy escasos ya presenta un cansancio, una disnea notable, ¿cierto? Y se van agregando situaciones como, por ejemplo, la retención de CO2. Muy interesante decir que la hipoxemia crónica, la disminución de oxígeno en nuestra sangre crónica, produce hipertensión pulmonar. Se produce hipertensión pulmonar por vasoconstricción, el vaso se cierra, se produce hipertensión pulmonar, que va a condicionar, ¿cierto?, el desarrollo de lo que conocemos como un cor pulmonale. Entonces, la hipoxemia crónica produce hipertensión pulmonar por vasoconstricción, hipoxemia, disminución del oxígeno en la sangre, hipertensión pulmonar por vasoconstricción, que se suma, ¿cierto?, eventualmente a la restricción del lecho vascular y el desarrollo de un cor pulmonale, que se traduce el cor pulmonale en la hipertrofia de las estructuras derechas del corazón. A eso es lo que estábamos apuntando, ¿cierto? Entonces la hipoxemia crónica produce hipertensión pulmonar por vasoconstricción y esto va a condicionar que la persona desencadene un cor pulmonale, que es básicamente la hipertrofia de las cavidades derechas del corazón, ventrículo y aurícula derecha. Sobre todo, ¿cierto? Eventualmente ventrículo derecho, ventrículo y aurícula derecha. Entonces, el cor pulmonale, en rigor, es la hipertrofia del corazón derecho, ¿cierto? La hipertrofia de la aurícula y del ventrículo derecho. Esa hipertrofia, en medicina, la denominamos cor pulmonale. Entonces, síntoma más característico del enfisema pulmonar, la disnea, a lo que posteriormente se puede agregar tos, expectoración, ¿cierto? Retención de CO2 y recordamos el cor pulmonale como una manifestación muy habitual, ¿cierto? De la hipoxemia crónica, muy habitual en el contexto de esta enfermedad. Entonces, la persona, ¿cierto? Por las causales que ya invocamos, desarrolla un enfisema, ¿cuál es el cuadro clínico? Los síntomas y signos que va a presentar la persona con un enfisema, con un cuadro enfisematoso, con un tórax, con un síndrome enfisematoso. Recordamos nuevamente, ¿cierto? Inspiramos, va a ingresar aire, ¿cierto? A nuestro parénquima pulmonar, a nuestros alvéolos, pero cuando queramos expulsar el aire que ingresó, no vamos a poder expulsarlo plenamente. ¿Por qué? Porque el problema es en la elasticidad pulmonar. El parénquima pulmonar no tendrá la suficiente elasticidad para contraerse y expulsar el aire que ingresó. Es decir, en el enfisema el problema no es el ingreso del aire, el problema es la salida, ¿cierto? Ingresa aire, pero cuando queremos intercambiar se produce, ¿cierto?, este déficit porque la elasticidad pulmonar está con problemas, ¿cierto? Por lo tanto, el aire residual, el aire que queda en nuestras estructuras pulmonares estará aumentado. Disminuye el volumen de reserva respiratoria, ¿cierto? La cantidad de aire que expulsa nuestro organismo claramente disminuye, pero va a aumentar el aire residual, la cantidad de aire que nuestro organismo debiera haber expulsado, ¿cierto? Aumenta en el enfisema. Recordamos, disminuye el volumen de reserva respiratoria en el enfisema pulmonar y aumenta la capacidad funcional residual, ¿cierto? Estas situaciones se observan en el enfisema pulmonar.
Y el síndrome enfisematoso, recordamos cierto conjunto de síntomas y signos, se denomina síndrome enfisematoso, se caracteriza por vibraciones vocales disminuidas. Obviamente, si esto está lleno de aire, el aire es mal conductor, por lo tanto las vibraciones vocales estarán disminuidas. Las vibraciones vocales estarán aumentadas en la condensación, ¿cierto? Porque el pulmón se compacta, se condensa, se solidifica, por lo tanto en esas condiciones las vibraciones vocales estarán aumentadas, pero en el perdón, el enfisema, las vibraciones vocales estarán disminuidas. La sonoridad estará aumentado, muy cierto, ¿cierto? Mucha sonoridad porque hay aire, mucho aire, que sirven como una caja de resonancia, ¿cierto? Por lo tanto, la sonoridad estará aumentada como cuando uno en el juego de niños percute una caja de zapatos, ¿cierto? Recordamos ahí ese sonido mate, el mismo sonido que se replica en el síndrome enfisematoso. Es porque eventualmente la sonoridad, ¿por qué está aumentada? Porque claramente, ¿cierto? Hay mayor cantidad de aire, por lo tanto, al percutir la zona de tórax, este aire genera este fenómeno auscultatorio. Entonces, en el contexto de un enfisema de acumulación de aire, un aire residual en la vía respiratoria, las vibraciones vocales estarán disminuidas, al igual que el murmullo pulmonar, y la sonoridad estará aumentada, ¿cierto? Como que estamos percutiendo una caja de zapatos. Es muy característico, ¿cierto? El tórax de este paciente tiene una forma de tonel, ¿cierto? El tonel donde viene el vino, vienen estas vasijas, ¿cierto? Grandes de madera, le llamamos tonel. Entonces tendrá un tórax en tonel, vibraciones vocales disminuidas, sonoridad aumentada y murmullo pulmonar disminuido. ¿Qué más vamos a observar? Una expiración prolongada. Recordamos, ingresa aire y cuando nuestro organismo quiere expulsar ese aire, ahí hay problemas, ¿cierto? Por lo tanto, la expiración estará prolongada. Hay una prolongación de la expiración. Encontraremos también una horizontalización de las costillas más horizontales. Vamos a ver una imagen después de aquello, porque al ingresar el aire queda entrampado y las costillas que están en una postura casi oblicua se tienen que horizontalizar, ¿cierto? Una horizontalización de las costillas. Vamos a ver una radiografía que nos va a quedar más claro. Al haber una horizontalización de las costillas, el espacio entre costilla y costilla va a ser mayor, por lo tanto los espacios intercostales estarán ensanchados, ¿cierto? Porque al tener una horizontalización de las costillas, el espacio intercostal, estará más ensanchado. Y el paciente tendrá un diafragma plano y descendido. El paciente tendrá un diafragma descendido y aplanado. Es muy importante estas características en el paciente con enfisema, ¿cierto? Así que hay que tratar de internalizar la información. Tórax en tonel, vibraciones y murmullo pulmonar disminuido, sonoridad aumentada, expiración prolongada, costillas más horizontales, horizontalización de las costillas, y esto condiciona también espacios intercostales más anchos, ¿cierto? Porque la costilla se horizontaliza y ensancha el espacio intercostal, además de un diafragma descendido y aplanado. Si mostrásemos esta imagen, ¿dónde diríamos que está el enfisema? ¿Dónde creen ustedes que está el enfisema? El tórax enfisematoso, ¿dónde lo podríamos observar? ¿El de la derecha? El de la Sí, derecha. el de la derecha. El de la derecha, ya, muy bien. ¿El de la derecha nuestra, que está viendo la pantalla, o el del paciente de la derecha? Está frente a nosotros. Frente a nosotros. Frente a nosotros, derecha, ¿cierto? Ya. ¿Alguien más? Si analizamos, ¿cierto?, la radiografía, lo primero que vamos a encontrar en la imagen, ¿cierto?, lo oscuro de la radiografía está dado básicamente por la cantidad de aire que tienen las imágenes, ¿cierto? A mayor cantidad de aire, mayor eventualmente penetración de la radiografía, si utilizamos ese término radiológico, ¿cierto? Una radiografía más penetrada es una radiografía que tiene un color más marcado, es una radiografía más oscura, ese sí lo
entendemos. Si partimos de ese principio, ¿cierto? A mayor cantidad de aire que esté acumulada, vamos a encontrar una radiografía en rigor más oscura, ¿cierto? Una radiografía más penetrada. Por lo tanto, acá encontramos, ¿cierto? Una imagen más oscura en comparación con la contralateral, ¿cierto? Porque esta radiografía está más penetrada por cuanto tiene mayor cantidad de aire acumulado, ¿cierto? Eventualmente en esta imagen. Vemos en esta imagen también una horizontalización de las costillas, a diferencia de esta imagen que vemos costillas un poquito más oblicuas, ¿cierto? Acá vemos que las costillas están más horizontales. Por ende, el espacio intercostal, es decir, el espacio entre costilla y costilla, se va a ensanchar. Si las costillas se horizontalizan, si era una horizontalización de las costillas, el espacio que queda entre costilla y costilla va a ser más ancho. Entonces, una radiografía más oscura porque tiene más aire residual. Observamos una horizontalización de las costillas, un mayor espacio entre costilla y costilla, un diafragma plano. Acá vemos un diafragma que está un poquito más prominente, pero en este paciente vemos un diafragma completamente aplanado. Un diafragma aplanado, ¿cierto? A diferencia del contralateral, una radiografía más oscura, una radiografía más penetrada, es decir, tiene una mayor cantidad de aire en el parénquima pulmonar de este paciente. Espacios intercostales aumentan, diafragma bajo y aplanado. Un tórax en tonel, vemos que tiene un corazón, ¿cierto? Eventualmente muy particular. Este es un corazón en forma como de gota, ¿cierto? Como una gota eventualmente que está ahí. Prácticamente todos los diámetros de las aurículas, ventrículos están absolutamente iguales, a diferencia del contralateral, donde se pronuncia más el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Acá no se pronuncia, o mínimamente se pronuncia en rigor el ventrículo izquierdo, es decir, este es un tórax en tonel clásico. Si percutimos este parénquima pulmonar, vamos a tener la sensación de que estamos percutiendo como en una caja de zapatos, ¿cierto? Eventualmente. Así que se produce, entre comillas, manifestación clínica con ayuda de la percusión, ¿cierto? Una sonoridad aumentada. Entonces uno percute sobre este tórax, un procedimiento que hacemos nosotros también, ¿cierto? De percutir al paciente, vamos a detectar un sonido, ¿cierto? Eventualmente muy particular, que es como quien percute una caja de zapatos. Y el corazón tiene una forma de lágrima. Si vemos, ¿cierto? El corazón tiene una forma de lágrima. Ese es el cuadro clásico del enfisema pulmonar. Diafragma aplanado, costillas más horizontales, espacio entre costilla y costillas más ancho. El paciente tiene, ¿cierto? Un tórax en tonel con forma de un corazón en gota, prácticamente está borrado la aurícula izquierda, entre otras manifestaciones, pero son estas las más relevantes del síndrome enfisematoso. Profe, disculpe, entonces nos habíamos equivocado. ¿En qué se habían equivocado? No, ustedes nunca se equivocan, pero es esta la del enfisema. Esta. Habíamos Ah, dicho ya. la otra. Muchas gracias, profe. Claro, es esa, no, yo le pregunté, no le voy a decir que se equivocaron o no, entendemos que era para hacer el ejercicio, digamos, no menciono que se equivocaron o no, porque era para hacer el ejercicio, pero la del enfisema es esta imagen. Muchas gracias, profe. Un corazón en gota, vemos acá un diafragma aplanado, acá vemos un diafragma, ¿cierto? Vemos que está ahí más prominente, este diafragma está aplanado, un corazón en gota, una radiografía si vemos un poquito más oscura, más negrita esta radiografía, porque es más penetrada la radiografía, tiene más aire, el aire que queda acumulado, ¿cierto? Nos da esta imagen negativa en la radiografía. Horizontalización de las costillas, vemos que las costillas están un poquito, acá están más oblicuas, acá están más horizontales, y los espacios entre costilla y costilla, ¿cierto?, son más anchos. Entonces, esta es la imagen del enfisema, del tórax enfisematoso. Diagnosticamos entonces nuestro enfisema, ¿cierto? Y ese nombre es muy importante también asimilar, ¿cierto? El enfisema en medicina lo conocemos también como LCFA, limitación crónica del flujo aéreo. Lo llamamos enfisema pulmonar, ¿cierto? Pero algunas terminologías también condicionan que lo llamemos
limitación crónica del flujo aéreo, LCFA. Limitación crónica del flujo aéreo, LCFA. Entonces, al enfisema, en medicina también lo conocemos como limitación crónica del flujo aéreo. Entonces, diagnosticamos, ¿cierto? Pero diagnosticamos el enfisema y lo tratamos, ¿cierto? Vamos a tratar el enfisema. Importante hablar en relación a los objetivos, ¿cierto? Que persigue el tratamiento de un paciente con enfisema pulmonar, que tiene aristas también fisiopatológicas, claramente. Entonces, tratamiento de la limitación crónica del flujo aéreo, conocido como enfisema. Número 1, la palabra no es imponer la cesación del hábito tabáquico, no, pero sí invitar, conminar, ¿cierto? O tratar ¿cómo podríamos decir? Tampoco vamos a la persona, si tiene un hábito tabáquico de 20 años, va a ser casi imposible persuadirla a que deje de fumar, ¿cierto? Pero sí invitarla a que cese, ojalá, el hábito tabaco. No imponer la cesación, no imponer que deje de fumar, porque eso va a ser imposible. Si en 30, 40 años no dejó de fumar, poco probable pero que disminuya su carga tabáquica. Es poco probable que deje de fumar, ¿cierto? Pero si puede disminuir su carga tabáquica, pero sería como lo ideal. Corregir el broncoespasmo. El paciente tiene broncoespasmo, recordamos. Corregimos el broncoespasmo con broncodilatadores. Los inhaladores, recordamos, salbutamol, Veroval, varios nombres, ¿cierto? Que algunos de los cuales tengo certeza que ustedes conocen, pero son medicamentos cuya finalidad es dilatar los bronquios, ¿cierto? Por lo tanto, si el bronquio está obstruido, está cerrado, hay un broncoespasmo, utilizamos broncodilatadores para eventualmente corregir ese broncoespasmo. Disminuir la inflamación de las vías aéreas, el fármaco, el medicamento de base para el tratamiento de la inflamación de las vías aéreas es el corticoide. Entonces disminuimos la inflamación de las vías aéreas con utilización de corticoides. La prednisona, recordamos, la betametasona gotas, betametasona comprimidos, metilprednisolona. Los corticoides son los medicamentos que disminuyen la inflamación de las vías respiratorias. Entonces, sin poner la sensación del hábito tabáquico, o mejor dicho, pedirle a la persona que disminuya su carga tabáquica, ¿cierto? Corregir el broncoespasmo con ayuda de broncodilatadores, disminuir la inflamación de las vías aéreas con ayuda de los corticoides. Los corticoides nos ayudan, ¿cierto?, a disminuir la inflamación de las vías aéreas. Facilitar la eliminación de secreciones. Si el paciente tiene secreciones, facilitamos que las elimine. Kinesioterapia respiratoria. Van sus compañeros, ¿cierto?, kinesiólogos, a hacer kinesioterapia respiratoria, eventualmente a los pacientes con limitación crónica del flujo aéreo. Corregir la hipoxemia. Si tiene hipoxemia, ¿cómo corregimos la hipoxemia? Con administración de oxígeno, ¿cierto? Le llevamos red de oxígeno, los proveemos, ¿cierto?, eventualmente oxígeno. Cuando volvamos del receso vamos a ver cuánto oxígeno, cómo se administra en sistema mascarilla, naricera, etcétera, cuando vemos insuficiencia respiratoria. Pero corregimos la hipoxemia con ayuda de oxígeno, claramente, ¿cierto? Hipoxemia, disminución de oxígeno en la sangre, la corregimos la hipoxemia administrando oxígeno. Prevenir y tratar las infecciones, antibiótico-terapia. Si el paciente tiene una infección hay que tratarlo con antibiótico-terapia. Y reacondicionar la musculatura general, que en rigor también le ayuda mucho, ¿cierto? O ayudan mucho en este propósito sus compañeros kinesiólogos, en que los pacientes en su rehabilitación reacondicionen la musculatura general. Entonces, ¿qué objetivos va a perseguir el tratamiento del paciente con enfisema, también conocido como limitación crónica del flujo aéreo? Solicitar al paciente o la persona que disminuya su carga tabáquica. Corregimos el broncoespasmo con ayuda de broncodilatadores como el salbutamol, el Veroval, entre otros. Disminuir la inflamación de las vías aéreas con ayuda de los corticoides. Hay mucho antiinflamatorio, no esteroidal, el ibuprofeno, el diclofenaco, entre otros, pero es la inflamación de las vías aéreas que se corrige con ayuda de los corticoides, la
principal acción terapéutica, ¿cierto? Para corregir la inflamación de la vía respiratoria baja, no le damos ni ibuprofeno ni diclofenaco, no son esos los antiinflamatorios que debería utilizar el paciente, sino que los medicamentos contra la inflamación que tengan, ¿cierto?, eventualmente otro mecanismo de acción, es decir, los corticoides. Corregir la hipoxemia con ayuda de oxigenoterapia, facilitar la eliminación de las secreciones con sus compañeros kinesiólogos, prevenir las infecciones utilizando claramente antibióticos, ¿cierto?, para prevenir y tratar las infecciones, y reacondicionar la musculatura general. El tren delantero, ¿cierto?, la parte posterior, la parte inferior, todo lo que es musculatura general, reacondicionarla, ¿cierto?, para este nuevo desafío del que presentase la persona con una limitación crónica del flujo aéreo. Tenemos la tendencia, ¿cierto?, incluso entre nuestros colegas, y todavía algunos lo consideran medio discutible, entre bronquitis crónica y enfisema. Algunos dicen que la bronquitis crónica es parte del enfisema, ¿cierto?, o es un estadio inicial antes de desembocar en el enfisema, y la verdad es que a mí por lo menos esas teorías me merecen un poquito de duda, porque son procesos fisiopatológicos completamente distintos. Entonces, ya que no tenemos necesariamente, ¿cierto?, confirmación técnica que enfisema es igual a tos o a bronquitis, entregamos por separado la información, ¿cierto? Entonces establecemos un cuadro diferencial o las diferencias más relevantes entre la bronquitis crónica y el enfisema. La tos es una característica, en conjunto con la expectoración, la tos con la expectoración, la mucosidad, es una característica siempre presente en la bronquitis crónica. Tos y expectoración, 4 cruces, ¿cierto?, siempre va a estar presente en la bronquitis crónica. En el enfisema puede o no puede haber tos, podría haber o no podría haber expectoración. Por lo tanto, la tos y la expectoración son las principales manifestaciones de la bronquitis crónica. Y en el enfisema la principal manifestación es la disnea, ¿cierto?, el ahogo. La expectoración, la flamita que bota de la persona, ¿cierto?, 4 cruces le damos en la bronquitis crónica, y podría haber o podría no haber en el enfisema. Es decir, la tos y la expectoración por lejos son manifestaciones de bronquitis crónica, la tos y el enfisema. La disnea, que es esta suerte, ¿cierto?, de ahogo, disnea de la disnea podría estar presente o podría estar ausente en la bronquitis crónica, pero si está presente, absolutamente leve. A diferencia del enfisema, en que la disnea está presente siempre, ¿cierto?, y cada vez va en el enfisema, ¿cierto?, la disnea avanzando, conforme se van alterando, ¿cierto?, reestructurando situaciones a nivel del ácido y del lobulillo anatómico. Eventualmente el paciente cada vez se va comprometiendo más, ¿cierto?, desde el punto de vista respiratorio. Entonces la disnea en la bronquitis crónica podría haber, podría no haber, pero sí va a estar siempre presente en el enfisema. Entonces tos y expectoración muy característico de la bronquitis crónica, y tos y expectoración prácticamente ausente en el enfisema. Disnea presente en el enfisema, ausente en la bronquitis crónica. El hábito externo, la característica externa del paciente con bronquitis crónica puede estar obeso o incluso un hábito externo normal, y en el paciente con enfisema recordamos este corazón en gota, ¿cierto? Un paciente delgado, un tórax en tonel y un paciente delgado, ¿cierto? Recordamos ese corazón en gota. Entonces el hábito externo, el paciente con un enfisema pulmonar será delgado. El paciente con bronquitis crónica será un hábito externo normal u obeso. El murmullo pulmonar en la bronquitis crónica estará normal y en el enfisema estará disminuido, ¿cierto? Recordamos que en el enfisema está todo lleno de aire, el aire es mal conductor, ¿cierto? Por lo tanto, no tan solo se va a escuchar escasamente el murmullo pulmonar, sino que también recordamos, ¿cierto?, que vamos escasamente a escuchar también ahí las vibraciones vocales, a percibir las vibraciones vocales en nuestras manos. Radiografía de tórax,
el murmullo pulmonar normal disminuido en el paciente con enfisema, la radiografía de tórax normal en la bronquitis crónica, aumentada en el enfisema, aumentada como sinónimo de penetrada, ¿cierto? Recordamos que lo oscuro de la radiografía lo da nuevamente, repetimos, el aire que está contenido en el parénquima pulmonar. A mayor cantidad de aire, mayor la radiografía es más oscura, ¿cierto? Por lo tanto, una radiografía muy penetrada nos va a dar ciertas imágenes oscuras en la placa radiológica. Por eso que la radiografía de tórax en la bronquitis crónica estará normal y en el enfisema estará aumentada por la cantidad de aire que está acumulado ahí en forma anómala. El diafragma estará normal en la bronquitis crónica y estará, recordemos, aplanado en el enfisema pulmonar. Recordamos la imagen que mostramos en algún momento, ¿cierto? Atrás, el diafragma está plano, ¿cierto? Está aplanado, a diferencia del tórax sin enfisema. pH estará normal en ambas situaciones, ¿cierto? Tanto en el enfisema como en la bronquitis crónica tendremos un buen pH. La presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio en la bronquitis crónica, mayor a 60 milímetros de mercurio en el enfisema, la presión parcial de oxígeno. Y la presión parcial de CO2 estará elevada en la bronquitis y será muy escasa en el enfisema. La presión parcial de CO2. CPT, capacidad pulmonar total, recordemos cuando analizamos ciertos volúmenes y capacidades pulmonares, también lo conversamos aquello, estará normal la CPT en la bronquitis crónica y estará aumentada en el enfisema. Y la presión parcial de CO2 estará elevada en la bronquitis crónica y será normal en el enfisema. Y la presión parcial, nuevamente decimos de presión parcial de oxígeno, será menor a 60 milímetros de mercurio en la bronquitis crónica y será mayor a 60 en el enfisema pulmonar. Entonces, estas diferencias es interesante que se consideren, que las consideremos, ¿cierto? Porque uno siempre establece pautas de diferencia entre la bronquitis crónica, el enfisema, ¿cierto? Así que es muy interesante analizar este cuadro, digamos, diferencial. La tos, 4 cruces junto con la expectoración en la bronquitis crónica, puede o no puede haber en el enfisema, es decir, la tos y la expectoración son las principales manifestaciones del paciente con bronquitis crónica, ¿cierto? Y la disnea puede haber o puede no haber la bronquitis crónica y siempre va a estar presente en el enfisema. Y el enfisema será a su vez, ¿cierto? La disnea, perdón, será a su vez la principal manifestación del enfisema pulmonar. El hábito externo, la característica externa, normal u obeso en la bronquitis crónica, delgado en el enfisema. Murmullo pulmonar normal en la bronquitis crónica, disminuido en el enfisema, porque recordamos que hay destrucción de las estructuras alveolares. La radiografía de tórax me mostrará en la bronquitis crónica un tórax normal y en la enfisema una placa, aumentada, ¿cierto? Penetrada, aumentada la radiografía, mucho aire retenido, ¿cierto? Y esto es producto de su cuadro clínico. El diafragma está normal en la bronquitis crónica, estará aplanado en el enfisema. La presión parcial de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio en la bronquitis crónica y es mayor a 60 milímetros de mercurio en el enfisema, ¿verdad? Por lo tanto, también hay una diferencia notable. La presión parcial de CO2 estará elevada en la bronquitis, normal en el enfisema, y la capacidad pulmonar total en la bronquitis crónica estará normal y en el enfisema estará aumentada. ¿Profe? ¿Sí, claro? ¿No sería esperable que, bueno, como usted había dicho anteriormente, que